con más de este gran romance a través del 90.1 y lo anunciamos en esta mañana, hace pocos minutitos, y te contaba que hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante en nuestra mañana de Solo para Románticos. También recuerda que nos puedes acompañar y seguir a través de nuestra fanpage. Nos ubican como Radio Romance 90.1 FM. Hoy vamos a hablar de los efectos de la cuarentena en la nutrición infantil y cómo contrarrestarla. Y para hablarnos de este tema nos acompaña la doctora Adriana Brito. Ella es vocera de Pausterizadora Quito. Adriana, qué gusto tenerte. Buenos días, bienvenida a esta mañana de Solo para Románticos. Buenos días, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Soy nutrióloga de la marca Vita de Pasteurizadora Quito. Muchísimo gusto estar con ustedes. Adriana, ¿me permites un ratito? Que parece que estamos teniendo un problemita ahí. Adriana, buenos días. Ahora te escucho. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Ahí Mucho gusto sí. estar. Muy bien, Adriana, qué gusto poder vernos en esta mañana para hablar de un tema sumamente interesante y lo comentábamos antes de iniciar esta entrevista y es que hemos tenido un cambio de vida totalmente toda la población en el mundo, ¿verdad? Y lo que ha generado también pues un poco de desorden alimenticio en la población mundial, pero específicamente en los niños. Y yo te platicaba y te decía, hoy en día los niños no tienen ese inmenso espacio que tienen a lo mejor en el colegio para correr, para saltar todos los días. Cuéntanos un poco acerca de estos desórdenes que se han dado con el hecho de la pandemia. Bueno, los desórdenes que han venido a propósito de la pandemia, tenemos un factor súper importante. Es que primero empieza con los padres. A veces hacemos compras que no son muy programadas en cuanto a, por ejemplo, cuando hubo este asunto del confinamiento, teníamos que estar en casa, no podíamos salir, la salida era sumamente restringida. Por lo tanto, no se programaban las compras en el supermercado en las cuales debería privilegiarse ciertos grupos nutricionales, como proteínas, vegetales, frutas y hacer un consumo reducido de harinas, de grasas, y se hacía muchas veces todo lo contrario, porque se llevaba mucha cantidad de alimentos ricos en azúcares refinados, ricos en harinas. Son alimentos que los niños tienen elección, pero los padres son los llamados a poder racionar este tipo de consumo. Y se vio mucho en el supermercado que había personas que hacían sus compras y, por ejemplo, llevaban muchísimas bebidas gaseosas, bebidas azucaradas, muchos productos altos en azúcares que se consumían durante este tiempo y más la Ajá, falta sí. de actividad física propiciaban el aumento de peso, obesidad, problemas de malnutrición, porque no decimos que una persona o un niño que está con obesidad está bien nutrido. Nunca tenemos que hacer una valoración más a fondo para saber el estado nutricional del niño específicamente. Doctora, ¿cuáles son los trastornos alimenticios más comunes que se han presentado durante este tiempo de confinamiento? Bueno, hay que analizar las dos caras de la moneda, ¿no? La primera, la obesidad, el exceso del consumo de azúcares, de harinas, y la segunda, la malnutrición, que puede venir acompañada de obesidad más malnutrición, y también tenemos que ver la otra cara de la moneda, que son familias en las cuales no tuvieron acceso adecuado a los alimentos, ni siquiera los alimentos necesarios. Entonces, se marcó mucho niños con malnutrición, con desnutrición, que ya venían arrastrando ese problema de antes, que ahora se hizo más marcada esta situación por la falta de ingresos económicos. Muchas familias que viven al día, que tienen sus ingresos realmente totalmente limitados. Entonces, la obesidad y la desnutrición fueron uno de los actores principales dentro de la pandemia. Claro, doctora, ¿y cuáles serían las pautas o cuál es la clave para poder de una u otra forma contrarrestar todo este trastorno alimenticio de los chicos, de los niños hoy en día que se ha presentado con eso de la pandemia? Bueno, necesitamos primero, es principal, ¿no? Siempre se dice que la educación y el conocimiento de los padres es fundamental. Entonces necesitamos tener
los padres muy bien orientados para que ellos sepan elegir qué van a brindar a sus niños. ¿Sí? Primero, privilegiar grupos nutricionales que son tienen alto contenido de nutrientes como las proteínas, tanto de origen animal como de origen vegetal. Hay proteínas tan al alcance de nosotros. Ahí tenemos, por ejemplo, la leche. La leche es sumamente importante, sumamente económica y es un producto insustituible. Entonces, ¿qué se podría privilegiar? Por ejemplo, un vaso de leche sobre una bebida gaseosa. Entonces, productos cárnicos, que es sumamente importante también, vegetales, frutas, racionados. Entonces, ese sería uno de los tips, de los consejos, programar la nutrición, disminuir el consumo de comidas refinadas y también de alimentos altamente procesados. Los procesados tenemos que dejarlos a un lado, porque esos son los alimentos que tienen alta cantidad de productos que no nos favorecen para una buena nutrición. Doctora, ¿qué hacer con la falta de actividad física hoy en día en los niños? Están en casa, están recibiendo clases, y no tienen esa actividad que por lo general normalmente en el colegio dan una hora para que salgan, para que corran, para que suban, para que bajen, y hoy no lo tienen, están limitados. Bueno, una buena propuesta es propiciar juegos en familia, ya que todos estamos en casa de una u otra manera, propiciar juegos en familia, juegos familiares, hay algunas actividades incluso que ahora con el alcance de las redes sociales las tenemos. Juegos, se debe, como son niños, tenemos que, ellos aprenden jugando y ellos hacen sus actividades jugando. Entonces, la clave principal es jugar con ellos, realizar actividades que impliquen movimiento. Doctora, ¿cuál es la recomendación para esos papitos que tienen que salir a cumplir su responsabilidad en el trabajo y los niños se quedan en casa prácticamente solos? ¿Qué se les recomienda tener en su nevera precisamente para evitar ese trastorno alimenticio? Sí, la programación, por ejemplo, de colaciones, tener fruta, tener, por ejemplo, alimentos como nunca en la lonchera puede faltar un alimento, un producto lácteo, ¿sí? Una leche entera, una leche semidescremada, una leche descremada, que les va perfecto a los niños, es un ayudante para la nutrición sumamente importante. Nos puede ayudar también algún tipo de fruta, ¿sí? También frutos secos que también son importantes. Se puede programar las colaciones, hablar con los niños, decir, bueno, si tú vas a estar solo tipo 10 de la mañana, 11 de la mañana, que es la hora de una colación, entonces tú vas a ingerir esto es lo que tú vas a comer. Y tratar de eliminar los productos altos en azúcares, no comprarlos simplemente, porque hay que desaconsejar su uso, de tal manera que si no lo tengo en casa, no lo puedo consumir. Correcto. Doctora, ¿cuál sería la recomendación general precisamente para que los padres busquen una buena alimentación hoy en día en los niños? Bueno, la recomendación principalmente es hacer una programación diaria de la alimentación. ¿Qué es lo que se va a desayunar? ¿En qué tiempo se va a hacer una colación? ¿Qué tiempo se va a almorzar? ¿Qué tiempo se va a merendar? ¿Se va a hacer una nueva colación a media tarde? Lo importante y lo motivante en los niños y en nosotros en general es comer en familia. Eso es una buena motivación. Los niños aprenden también por repetición. Entonces, si nosotros tenemos una buena nutrición como padres, tenemos un plato equilibrado, el niño va a comer lo que nosotros comemos. No está bien, por ejemplo, en muchas ocasiones dicen, no, para el niño es esto y para mí es aquello. Entonces, correcto. Ellos empiezan a ver y dicen, ¿por qué yo no puedo consumir lo que está consumiendo mi hermana o mi mamá o mi papá? Entonces tiene que ser un ejemplo en casa. Entonces, una de las primeras recomendaciones, programar las compras, programar horarios de comida y también evitar comer o alimentarse frente a pantallas de televisión, de computador, de videojuegos. Eso es principal, porque a veces uno no es consciente de lo que está comiendo mientras está distraído en otras actividades. Y eso pasa, doctora, que el niño está en la mesa, está con un teléfono celular o está con una tableta. Eso pasa
en muchos hogares en nuestro país. Ujú. Sí, y más que todo el niño y también papá, mamá se encuentran con su celular, se Correcto. encuentran Sí, con sí, una sí, sí, tableta sí, 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 y ellos están sí, 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 viendo, sí. o también lo que yo he visto mucho es que a los niños para tranquilizarles o para calmarles les ponen frente a Eso una sí, tableta con algún programa mientras están comiendo. Entonces no es muy correcto. aconsejable porque es como que para que el niño no me moleste, yo le voy a dar esto. Entonces, una buena opción sería motivar y hacer probar sabores, nuevos sabores a los niños. Una cosa Ujú. súper importante que tiene que ser programada la alimentación por edad Ok. y por el ciclo que se encuentra atravesando el niño, porque no es la misma alimentación en niños menores de un año que niños que van hasta los 2 años y de 2 años en adelante. Y las Claro. porciones igual, las porciones no son las mismas de un niño que las de un adulto. Tenemos que quitarnos un poquito de la cabecita el asunto de que un niño es un adulto pequeño. Ok. Doctora, queremos agradecerle por haber estado con nosotros en esta mañana y por esta importante información, por esta importante recomendación para los papitos precisamente, que hay que planificar, que no hay que comprar por comprar, sino que hay que buscar alimentos que ayuden en la alimentación y en la nutrición de los pequeños en casa. Así es que yo les agradezco que nos sigan en nuestras cuentas de @VitaEcuador Por en supuesto. Facebook como en Vita Ecuador, nuestra página web www.vita.com.es. No olvidarnos que las mejores opciones dentro de colaciones, dentro de nuestra alimentación, es leche Vita que nos proporciona todos los nutrientes altas en cantidades de minerales, una proteína de alto valor biológico, por lo tanto nos hace perfecta para las colaciones y para la buena nutrición de nuestros niños. Ahí está una excelente nutrición para la colación de los chicos en casa. Queremos agradecerle, doctora, por haber estado con nosotros. Le enviamos un abrazo gigante y esperamos pues pronto tenerla para seguir hablando de estos temas que son muy interesantes. Con todo gusto, un abrazo, estamos en contacto.